En esta noche vamos a tener el tema, ¿cómo debe ser una persona que quiere servir a Dios? Creo que todos los que estamos reunidos, en su mayoría, de acuerdo a lo que vi en los comentarios que nos están enviando, somos personas que conocemos a Cristo y queremos servirle. Creo que uno de los mejores privilegios que tiene un ser humano es la oportunidad de servir al Señor. Pero queremos servirle. ¿Cómo debe ser un siervo de Dios? ¿Cómo debe ser la persona que quiere servir a Dios? ¿O cualquiera puede servirle al Señor? Todas estas preguntas nosotros las podemos encontrar una respuesta en la palabra de Dios. ¿De qué debe limpiarse una persona para servir al Señor? ¿De quiénes debe alejarse para servir al Señor? Todo esto lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ver en el primer punto, el que quiere servir a Dios debe entender que en la iglesia hay toda clase de personas. Ese es el primer punto que vamos a ver para de allí poder entender los demás. Primero debe entender que en la iglesia hay toda clase de personas. A veces hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque tuve una mala experiencia con ciertas personas que se reúnen allí, que tienen apariencia de que son buenas personas, pero realmente me encontré que había hipocresía. Y esas frases las oímos constantemente. Eso ha hecho que muchas personas no quieran ir a la iglesia, pero nosotros debemos entender que en la palabra del Señor dice, no es porque nosotros queremos decir, es la palabra del Señor que dice que en la iglesia hay toda clase de personas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20, vamos a leer esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así, Segunda Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice la palabra del Señor que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también hay de barro y de madera. Y dice que hay unos utensilios que son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, que en una casa hay toda clase de utensilios. El apóstol Pablo, antes de decir esto en su carta, había hecho una explicación de que la iglesia era una comunidad de personas que le pertenecen a Dios y que están en una vida de integridad. Y sí, esa es la iglesia, una comunidad de personas que aman a Dios y que viven para agradarle a Dios. Pero en la iglesia entran diferentes tipos de personas. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le está explicando que aunque la iglesia del Señor es una comunidad de personas que aman a Dios, a veces en esa comunidad, o no a veces, sino casi siempre en esa comunidad, se infiltran personas que no aman de verdad a Dios. Como por ejemplo, más adelante el apóstol Pablo habla de Himeneo y Fileto, que eran personas que se habían metido en la iglesia, pero para desviar a los demás. En toda casa grande hay utensilios de metales preciosos y de metales vulgares. Hay cosas que tienen un uso deshonroso y otras que tienen un uso honorable. Y así es en la iglesia del Señor. Hay personas que aman a Dios y Dios las va a utilizar y ellos pueden servirle, y eso es su servicio a Dios, su trabajo para Dios, lleva honra y gloria para Dios. Es un trabajo honroso al Señor. Pero también hay personas que no aman de verdad a Dios, pero que están sirviendo porque se infiltraron, porque engañaron, pero su uso, su servicio no es de honra a Dios, sino que es de deshonra
para el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia hay los verdaderos y los falsos cristianos. Y tenemos nosotros que entender esto, la iglesia tiene que entenderlo y también las personas que no se congregan en una iglesia. Tienen que conocer que hay gente que sí es verdaderamente cristiana y hay gente que no, que va porque simpatizó con algo del evangelio, pero que no se ha convertido a Cristo y que por lo tanto seguirá haciendo cosas que no le agradan al Señor y que está trayendo deshonra al nombre de Dios. En el tiempo que la iglesia sea una institución terrenal en la que hay hombres y mujeres, vamos a darnos cuenta que siempre habrá gente que ama a Dios y gente que no ama al Señor. Eso es lo que se conoce muchas veces en ese dicho, de todo hay en la viña del Señor. Y nosotros tenemos que estar alertas y saber que esto es una realidad. Y no pensar que en la iglesia todos los que estamos realmente amamos a Dios, porque el apóstol Pablo lo advirtió. Esa es una verdad, que no solamente el apóstol Pablo lo advirtió, sino también Jesús. En la parábola del trigo y la cizaña, dijo Jesús que el trigo y la cizaña tenían que crecer juntos. Y en las primeras etapas de su crecimiento eran tan semejantes que no se podía diferenciar. Era imposible separarlos. Y también Jesús lo expresó en otra parábola, que es la parábola de la red. Y vamos a ver Mateo 13:47. Ahí Jesús habla nuevamente sobre este punto. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que recoge de toda clase de peces. Viene toda clase de personas. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Y por eso es que Jesús dijo: por sus frutos conoceréis al árbol. Cuando usted ve a una persona que vive dando un buen testimonio, que vive en santidad y en integridad, por su fruto usted sabe que esa persona es un buen cristiano. No se puede dejar llevar solo por lo que dice una persona, porque hay gente que habla muy bonito, pero que su vida no es muy bonita, que su vida es un desorden total. Y puede hablar lindo, puede tener carisma, puede ser impactante, pero no es lo que dice, sino es lo que es, su fruto que da, lo que a nosotros nos revela si realmente es o no es un verdadero hijo de Dios. En ambas parábolas, Jesús enseña que la iglesia ha de ser una mezcla y que hay que esperar que en el juicio final, Él, solo Dios, hará las separaciones. Él. Nosotros lo que podemos hacer es lo que nos manda la palabra, que ya vamos a ver, qué hacer con esas personas que nos damos cuenta que no son verdaderamente trigo, sino que son cizaña. Amén. Veamos, el segundo punto: el que quiere servir al Señor debe limpiarse de toda contaminación. Recuerda el primero: el que quiere servir al Señor debe conocer que en la iglesia entra toda clase de personas. Segundo punto: el que quiere servir al Señor debe limpiarse de contaminación. Segunda Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21 dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tú que quieres servirle al Señor, tú que tienes en tu corazón el anhelo de servir a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, porque Dios no quiere que seamos un instrumento de deshonra. Dios no quiere que seamos un instrumento de metales vulgares. Dios quiere que seamos un instrumento así como esos instrumentos que están en una casa grande, que son de metales verdaderos, valiosos, así. Y ese valor
Dios lo ve cuando nosotros le decimos: Señor, yo te amo, quiero servirte y por eso quiero que me limpies de todas estas cosas que dice aquí la Biblia, que ya las vamos a analizar. Así que tú que quieres servirle al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Limpiarte de toda contaminación. Así dice aquí: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra de Dios. Eso es lo que Dios quiere y creo que es lo que tú también quieres, ser un instrumento para honra de Dios, santificado, útil al Señor. Qué hermoso que Dios pueda decir: este hombre, esta mujer me es útil. Wow, eso es lo máximo que podemos recibir de Dios. Pero aquí dice, ¿cómo? Limpiándonos. Podremos ser santificados y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, para todo servicio a Dios y a su prójimo. ¿Qué cosas son esas que habla el apóstol Pablo aquí de las que se tiene que limpiar Timoteo? Se refiere a la suciedad interior. Por muy lavados que parezca una persona por fuera, no solamente tiene que estar limpia por fuera, sino que tiene que estar limpia por dentro. Hay personas que son expertas en arreglarse bien por fuera, pero Dios no nos quiere bien solo por fuera, sino por fuera, y quiere que esté bien nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento. Jesús en alguna ocasión, hablando con líderes religiosos, les llamó la atención porque ellos solo buscaban estar limpios por fuera, ellos solo buscaban hablar bonito, ellos solo buscaban enseñar bonito, pero no poner en práctica lo que estaban enseñando. Y Jesús les llama fuertemente la atención. Y eso es lo que el Señor nos dice en este tiempo. ¿Tú quieres servirme? Bueno, primero límpiate de todas estas cosas. Hay gente que quiere tocar la guitarra en una iglesia, hay gente que quiere tocar el teclado en una iglesia, hay gente que quiere dar una clase de escuela dominical en una iglesia. Puedes anhelar todo eso, pero ¿por qué lo anhelas? ¿Porque amas a Dios? Entonces límpiate de todo lo que a Dios le desagrada. Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28, yo quiero que lo leamos, donde Jesús les llama fuertemente la atención a los líderes religiosos de aquel tiempo, porque solo se preocupaban por la parte externa, por hablar bonito, por cantar bonito, por enseñar bonito, por estar bien vestidos, pero no por su corazón. Y de nada sirve si no hay un arrepentimiento verdadero y una vida de santidad. Lo que estamos haciendo, que es como un servicio al Señor, eso es lo único que trae deshonra para Cristo. Leamos, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mira lo que le dice: por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, porque siendo líderes religiosos, habían destruido todo lo bueno que Dios podía hacer en sus corazones y lo único que les interesaba era el dinero. Y cometían toda clase de injusticia contra la gente. Versículo 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, no es solo aparentar que estoy bien, es estar bien en mi corazón, en la relación con Dios. Eso es lo que le quiere decir. Versículo 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Usted ha ido a un cementerio, usted ve un sepulcro blanqueado, se ve muy lindo, ¿verdad? Ahí bien bonito, con unas letras bonitas, pero dentro usted sabe lo que hay. Y así compara Jesús al hombre, a la mujer, que quiere servir a Dios, pero que no corrige su vida, que no se limpia, que no busca a Dios, sino que lo único que quiere es vivir de una apariencia,
y aprovecharse de la obra del Señor. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús les llama la atención fuertemente a los fariseos y escribas. Y yo creo que también llama la atención fuertemente a mucho liderazgo de las iglesias en este tiempo. ¿Sabe? Nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios nunca lo podremos engañar. Podremos engañar al pastor, podemos engañar a un líder, podemos engañar a una congregación, pero Dios conoce lo que hay en el corazón. Dios sabe lo que hay en lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y Él quiere que estemos limpios por fuera y por dentro. Pero hermanos, limpiarse de toda contaminación, según este pasaje que estamos estudiando de 2 Timoteo, no solamente tiene que ver con sacar de nosotros lo malo y no hacer quedar mal el evangelio, porque hay muchos predicadores que están haciendo quedar mal el evangelio. Y mucha gente habla de pastores, de evangelistas, de líderes y nos miran a todos por igual. Pero la palabra del Señor dice que en la iglesia hay toda clase de gente, pero no todos somos iguales. Hay gente que sí ama realmente al Señor, hay personas que sí amamos realmente a Dios, pero también están los lobos. Esos no son pastores, esos no son evangelistas, esos no son líderes de verdad, esos son lobos rapaces que entran con apariencia de ovejas, pero lo que quieren es aprovecharse de la iglesia del Señor. No todos somos iguales, hay lobos y hay realmente gente que ama al Señor, y eso nosotros debemos de conocerlo bien. Parte de limpiarse de todas estas cosas también incluye, hermanos, separarse de este tipo de personas. Quizás usted diga, no, pero ¿cómo? Si Jesús andaba con publicanos, con pecadores. Sí, Jesús andaba con esta gente, pero no es que compartía con ellos, hacía con los discípulos. Jesús les predicaba a ellos. Y si ellos se arrepentían, venían a ser sus discípulos y compartía más con ellos. Pero una cosa es predicarles y otra cosa es compartir con ellos como que fueran parte de nosotros, que es imposible casi hacerlo, porque la gente que no conoce a Cristo tiene costumbres y prácticas que nosotros ya no nos agradan. Por ejemplo, si yo ando con gente que no conoce a Cristo, a algunos les gusta hacer chistes de doble sentido, bromas, y ese tipo de cosas nosotros ya no las compartimos. Entonces pasamos tiempo con ellos, el necesario para evangelizar, el necesario para hablarles de Cristo, para mostrarles el amor de Dios, para estar con ellos cuando lo necesitan, pero no para compartir en sus malas prácticas, que eso es otra cosa. Más bien dice la palabra del Señor que debemos de alejarnos en ese aspecto. La limpieza tiene el propósito de quitar de uno mismo la suciedad que se le quiere adherir. Los falsos cristianos y falsos maestros deben ser puestos al descubierto, para que no contaminen al resto. Esto incluye la obligación de separarse, no solo de los errores de ellos, sino también de la compañía de ellos. Vamos a ver 2 Timoteo 2:16, si podemos ponerlo en la pantalla. 2 Timoteo 2:16 dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, siendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí dice el apóstol Pablo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mis queridos hermanos, hay gente que se
mete en las iglesias para causar daño. Y aquí dice Pablo, evita profanas y vanas palabrerías. O sea, evita perder tu tiempo con este tipo de personas que en las conversaciones, uno se puede dar cuenta, en las conversaciones uno dice, bueno, ¿qué tiene este hombre, esta mujer en su corazón? ¿Tiene realmente a Dios? ¿De qué me está hablando? Dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. O sea, la palabra de esta gente carcome como gangrena. La gangrena, cuando le da gangrena en la pierna a una persona, tienen que cortársela. Porque si no, eso sigue consumiendo, le va a seguir dañando, pudriendo más. Y ya no va a ser solamente una parte de la pierna, sino toda la pierna que se la va a destruir, se la va a corromper. Y así dice, ¿no? Su palabra carcomerá como gangrena. Y saben que hay personas tan hábiles para engañar, que parece que fueran cristianos. Yo creo que me he encontrado con personas así unas cuantas veces, y uno les escucha y dice, wow, parece que es un cristiano de verdad, pero después he descubierto ciertas cosas que han hecho, y no es que se han equivocado, porque todos nosotros nos equivocamos, cometemos errores, fallamos al Señor, pero nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer. Pero estas personas, o sea, es como una práctica que ya tienen de engañar, y no les importa engañar, de seducir, de actuar en pura hipocresía y en beneficios personales, buscar beneficios personales. Entonces, estas personas son sus palabras como gangrena, dice, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. O sea, que puede ser que un día estuvieron en la verdad y conocieron la verdad. Entonces, ahora usan la verdad para desviar a los demás. Y claro, los nuevos a veces se dejan llevar, y debemos ser astutos ahí, hermanos. Dice la palabra que debemos ser mansos como una paloma, pero debemos ser astutos como la serpiente, no dejarnos engañar. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ya Himeneo y Fileto habían trastornado la fe de algunos, y así esta gente trastorna la fe de algunos. Y no le hablo de solamente gente que entra a las iglesias y se hace pasar por cristianos y no lo son. Le hablo también de falsos maestros que trastornan la verdad. Y hay gente que siendo cristiana y de años siguen cegados y escuchando esas mentiras. Yo no entiendo cómo. Yo digo, Dios mío, ¿a dónde está entonces el conocimiento de tu palabra? Hay gente que trastorna la fe de algunos, y los que se dejan trastornar su fe, lamentablemente así no le pueden servir al Señor. Es que la palabra del Señor es tan clara, hermanos, es tan clara. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Y si somos de Cristo, pues nos ceñimos a su voluntad, a la palabra, no a las mentiras de gente charlatana, como era Himeneo y Fileto. Aquí dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más en la impiedad. A veces hay maestros o gente que se llama maestros de la palabra, que son puras palabras de ellos y no la palabra de Dios. Y la gente que no conoce la palabra de Dios, esta que levanta la mano y dice gloria a Dios a algo que no debe decir gloria a Dios porque es una mentira. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, y darnos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Y de lo que no es de Dios debemos abrirnos, debemos separarnos, debemos salir de allí. Porque si no, aquí dice, y trastornan la fe de algunos. Si no, nuestra fe se va a ver trastornada. Se va a ver trastornada, hermanos. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser serios, tenemos que tomar decisiones. Si algo no es de Dios, pues yo no comparto con eso y punto.
Ya le digo, podemos equivocarnos una vez, pidamos perdón, nos arrepentimos de verdad, pero cambiamos, no seguimos en lo mismo. Segunda de Juan versículo 10 al 11 dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí está clarito: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y hay tanta gente que se ha desviado de la sana doctrina. Y si no tiene esta doctrina, dice, ni lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hace algún tiempo yo recibí una invitación y yo asistí a una conferencia. Al inicio me pareció muy bonita y es una iglesia que se llama evangélica. Era una conferencia para líderes y yo estaba emocionada escuchando, porque las primeras conferencias estuvieron centradas en la palabra. Pero ya como por el tercer o cuarto día de la conferencia, yo empecé a escuchar algo como esto. Decía: tan solo con que usted diga no tengo pecado, usted ya no tiene pecado. Entonces ahí yo me quedé un poco sorprendida, ¿no? ¿Cómo es esto? Solo con decir no tengo pecado, ya no tengo pecado. Y seguí escuchando. Entonces el predicador puso el ejemplo de un hombre que tomaba alcohol y que él no sabía cómo sacarlo del problema del alcohol. Entonces decidió decirle: mira, tú di que no tienes pecado y vas a salir del alcohol. Y lo visitaba, dice: di que no tienes pecado. Y lo encontraba borrachito. Y borrachito le decía: di que no tienes pecado. Y el borrachito decía que no tenía pecado. Y solo con decir no tiene pecado ya está limpio de pecado. Eso me pareció muy, muy extraño. Porque ¿eso qué significa? Que yo puedo hacer lo que me da la gana, andar en la vida de desobediencia y de lo que sea, y simplemente con decir no tengo pecado, ya no tengo pecado. Es una iglesia evangélica. Gracias a Dios nos dimos cuenta de que eso no estaba bien y ya por eso no volvimos, no regresamos. Hubieron más invitaciones, pero no más, porque eso no está bien. Hermanos, vamos a encontrarnos con gente que se dice cristiana, con gente que se dice evangélica, con gente que se dicen pastores, que tienen una doctrina totalmente distorsionada. Nosotros tenemos que conocer. ¿Qué dice la Biblia? Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Tampoco debes volver a sus conferencias, porque no tiene la palabra de Dios como Dios la manda. Te quieren desviar, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es deber de todo cristiano alejarse. Si tú ves que alguien te está enseñando eso falso, aléjate, aléjate. Antes conversaba con una hermana y me decía: cerca de mi casa hay una iglesia, dice, y este pastor de la iglesia es un tremendo predicador, es un buen predicador, pero se llevó a una hermana de la iglesia y está viviendo con ella. O sea, se llevó, estando con su mujer, se llevó a otra hermana de la iglesia y sigue siendo un tremendo predicador y sigue al frente de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que salir de esa iglesia, porque eso no es de Dios, porque ese hombre está mal y toda la iglesia estará mal porque la estará guiando mal. Está viviendo en adulterio y diciendo que las cosas y predicando el evangelio. No, hermanos, nosotros tenemos que ser serios en ese aspecto y ver lo que dice la Biblia. Si algo anda chueco, si la persona que me está enseñando el evangelio no está practicando eso que dice, no, pues eso está mal. Yo no quiero desviarme de la sana doctrina.
Amén. Vamos a ver el tercer punto, mis hermanos. El que quiere servir a Dios debe seguir los siguientes consejos. 2 Timoteo 2:22. Sigamos con el pasaje de 2 Timoteo. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice aquí el apóstol Pablo está dándole un consejo a Timoteo para que Timoteo pueda servir al Señor. El que quiere servir al Señor debe seguir estos consejos. Huye de las pasiones juveniles. A todas las pasiones impetuosas a las que se inclina el excesivo ardor juvenil de esa edad, tenía Timoteo que huirle. Bueno, pasiones juveniles, o no solamente los jóvenes están expuestos a tentaciones, también los adultos. Pero se refiere a esto porque quizás los jóvenes se irritan más fácilmente, se equivocan con un poco más de frecuencia que los adultos que han madurado, porque hay gente adulta que ya tiene quizás 50, 60 años y no maduran y se portan peor que un joven. Pero quizás lo dice por la falta de experiencia de los jóvenes. A veces se precipitan con mayor confianza que los hombres que ya tienen más experiencia. Las Escrituras ven el tiempo de la juventud, cuando surgen varios deseos, como un tiempo especial de tentaciones hacia el mal. Esto incluye no solo los deseos sexuales, también incluye el deseo de riquezas, de honor, de poder, de buena posición, de placeres, cualquiera que sea la forma que estos tomen. Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles, Timoteo. O sea, cuando te veas tentado a algo, no sigas en eso, sino que huye. Persevera en la fe, pero la tentación, húyele. Corre, es lo que le está diciendo. No pienses que eres como demasiado fuerte para seguir allí, porque vas a terminar cayendo. Huye de las pasiones juveniles. Si Pablo vio la necesidad de advertirle a Timoteo esto, es porque Pablo sabía la naturaleza pecaminosa del ser humano, que si siguen lo mismo va a terminar cayendo. Por lo tanto, es mejor huir de las pasiones juveniles. ¿Y qué es lo que le aconseja que siga el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice que siga los valores cristianos. Dice: sigue la justicia. ¿Qué significa la justicia? Es la forma piadosa de vivir y tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Sí, justicia. No vivas injusticia. No hagas algo por amistades, porque tienes una amistad, compadrazgos con nadie, sino haz las cosas de una manera justa. Como dijo Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sigue la fe, que quiere decir la lealtad a Dios, la confianza en Dios. ¿Quieres servir al Señor, Timoteo? Sigue la justicia, sigue la fe en el Señor, sigue el amor, que es la determinación inquebrantable de no buscar nada más que el bien para nuestros semejantes, sin importar lo que ellos nos hagan, y que sea desterrado para siempre todo rencor y todo deseo de venganza. Pero también le dice: sigue la paz. Y aquí me llama mucho la atención que dice: sigue la paz. Esta paz está íntimamente relacionada con este tema que estamos tratando, porque aquellas personas que tienen falsa doctrina o que son los falsos cristianos, los que se meten en la iglesia con apariencia de piedad pero que no son verdaderos cristianos, ¿usted cree que con ellos nosotros podemos tener paz? No, es difícil.
porque ellos dirán una cosa y nosotros diremos otra. Nosotros diremos lo que dice la Biblia y ellos dirán lo que ellos creen. Entonces no es posible tener paz con estas personas. ¿Qué dice Pablo? Veamos el versículo que estamos viendo, 2 Timoteo 2:22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí dice, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es probable que no podamos tener paz con aquella gente que tiene falsa doctrina. Es probable que no podamos tener paz con aquella gente que se mete a las iglesias y que no son verdaderos cristianos. Pero aquí dice, sigue la paz con los que de corazón limpio buscan al Señor. Hay gente que sí ama a Dios, que tiene un corazón limpio y que quieren servir al Señor. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer? Debemos seguir la paz con la gente que honestamente busca a Dios. Aunque no podamos estar en paz con la gente que se metió en la iglesia y que no son verdaderos cristianos, pero podemos estar en paz con aquellos que realmente buscan de corazón al Señor. Hermanos amados, este mensaje de Pablo a Timoteo quiere enseñarnos cómo debemos ser si queremos servir al Señor. ¿Qué clase de instrumento tú crees que eres en la casa del Señor? ¿Eres un instrumento de uso para honra a Dios o eres un instrumento de uso de deshonra de Dios? Recuerda que la deshonra a Dios la trae una persona que quiere servir, pero que no vive conforme a la palabra de Dios. ¿Te estás limpiando de toda contaminación? ¿Hay alguien que te está tratando de contaminar y desviar de tu fe verdadera? No lo aceptes. Aléjate de todo eso y busca a Dios con los que de corazón limpio lo invocan. En esta noche yo te invito a que inclines tu rostro y ores al Señor conmigo y busques a Dios de todo corazón. ¿Tú quieres servirle al Señor? Tú eres un joven, una señorita, un adulto, un niño. ¿Quieres servirle al Señor? Sigue estos consejos. Sigue estos consejos. Recuerda, presente que en la iglesia hay toda clase de personas. No te decepciones si vas a ver a alguien que no vive el evangelio, porque Pablo y el Señor Jesús nos lo advirtieron. Segundo, debes limpiarte de toda contaminación. Y tercero, seguir el consejo de Pablo. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oremos. Amado Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu palabra y rogándote, mi buen Dios, que tú nos ayudes. Queremos servirte. Perdónanos si en algún momento vimos personas que dicen una cosa y hacen otra, que no hay coherencia en su vida, Señor. Y eso trajo desánimo a nosotros. Ayúdanos a entender que en tu casa, en la iglesia, hay toda clase de personas. Y ayúdanos a tener discernimiento para poder seguir hasta el final en esta carrera y seguir bien. Te pido que nos ayudes a limpiarnos de toda contaminación, Padre. Limpia nuestros corazones de todo pecado, limpia nuestros corazones de toda suciedad y que podamos estar bien delante de ti para servirte. Y ayúdanos, Señor, a seguir la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio te invocan. Ayúdanos a alejarnos de todas aquellas personas que no son sinceras, que no te buscan de verdad,
sino que hay otros intereses en su mente, en su corazón. Ayúdanos a formarnos con gente que realmente te ama y que podamos estar en paz y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio te invocan. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, y te doy gracias, confiando en que tú lo harás, porque te lo estamos pidiendo con un corazón sincero. Y sabemos que tú escudriñas lo profundo de nuestro corazón y sabes que realmente te amamos y queremos servirte como tú nos mandas. Te ruego, mi Señor, que bendigas a los hermanos que han estado escuchando este mensaje. Te ruego que bendigas a las personas que han llegado y que quizás no son de nuestra iglesia. Te ruego que seas tocando el corazón de aquellos que aún no se han convertido a ti y que podamos tomar buenas decisiones en esta noche, como es de buscarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén, amén.